La primera encuesta de confianza en la ciudad realizada por la Corporación Ciudades y el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile reveló que la mayoría de los consultados, o sea, casi el 60%, considera que la vida en el Gran Santiago ha empeorado en los últimos 5 años. Para profundizar en el tema nos acompaña Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades. Martín, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias 24. Encantado. Bueno, primero desglosemos este titular, podríamos decir, ¿cierto? La mayoría de la gente encuestada, que son gente que vive en la ciudad, considera que la calidad de vida en el Gran Santiago ha empeorado en los últimos 5 años. ¿Qué significa? O sea, ¿qué es lo que encuentran o en qué sentido ha empeorado según el estudio de ustedes? Sí, mira, lo primero, este es un estudio interesante porque aborda el Gran Santiago, en este caso una muestra de 41 comunas del Gran Santiago, y evalúa distintos aspectos. ¿Es primera vez que se hace? Es primera vez que se hace, esto es algo que lo viene replicando como una muy buena práctica la ONU, y nosotros como Corporación Ciudades, junto a la Universidad de Chile, desarrollamos justamente esta encuesta durante el año pasado. Y esta encuesta evalúa distintos ámbitos corresponde a la satisfacción con respecto a la ciudad. Por ejemplo, el transporte, la seguridad, el acceso a áreas verdes. Por lo tanto, en este caso, una de las preguntas clave es justamente lo que tú estás diciendo. Es entender si sentimos que nuestra calidad de vida en la ciudad mejora o empeora. Y tal como tú decías, el 60% de la gente cree que ha empeorado. Y no solamente eso, Connie, sino que también casi un 30% de las personas cree que continuará empeorando. Entonces, por lo tanto, tiene una visión negativa y pesimista sobre el futuro de la ciudad. Exacto, bastante pesimista. ¿Y qué aspectos es donde más le pega? Porque ustedes le preguntan. Exactamente. Bueno, lo que también ha estado muy en boga y que también ha sido algo que ha sido respaldado por otras encuestas, la seguridad, ¿no es cierto?, la delincuencia como preocupación, y luego de eso vienen otro tipo de preocupaciones, faltas de servicio, falta de áreas verdes, que también hacen que esto sea muy negativo. Pero a pesar de eso, mirándolo también desde lo positivo, pero también tiene una variable negativa, de lo positivo, muchas de las personas, a pesar de esta evaluación, casi el 60%, son personas que no tienen pensado moverse de sus barrios, quieren seguir viviendo en estos lugares, lo que te puede hablar también de que quizás a pesar de los problemas o esta mala imagen, hay un arraigo fuerte, un tejido social, redes que hacen que también las personas puedan permanecer. Pero queda un 40% de personas que de alguna forma están pensando por otro lado, decir, oye, no quiero seguir viviendo en este barrio, y eso es muy delicado. Ya, o sea, hay una mayoría que pese a considerar que la calidad de vida, su calidad de vida ha empeorado en los últimos 5 años, tampoco, no está pensando en moverse, ¿cierto? La mayoría también. Ahora uno podría pensar que tampoco tienen alternativa o que no ven alternativa de moverse por el trabajo que tienen o por las posibilidades, porque, claro, uno dice el Gran Santiago puede tener todos los problemas que uno se puede imaginar, pero se consigue, tal vez, tiene más oportunidad de trabajo que la mayor cantidad de otras ciudades de nuestro país. No, así es. De hecho, el tema económico es justamente uno de los temas mejor evaluados porque justamente las personas ven en la ciudad como una fuente de oportunidad y de hecho esta encuesta así lo ratifica. Y así también ratifica otras cosas que también son interesantes. Por ejemplo, algunas cosas que también uno ha visto que han ido avanzando y otras cosas que se han ido quedando atrás. Por ejemplo, una de las cosas mejor evaluadas es el tema del retiro de la basura. Ahora bien, bueno, uno esperaría que empecemos una transición, no solamente que el retiro de la basura sea muy bueno, sino que sigamos avanzando en sistemas de reciclaje, se ha propuesto, por ejemplo, proyectos de ley sobre los residuos orgánicos, por ejemplo, y así también, por ejemplo, está muy bien evaluado en general el tema de las luminarias en la ciudad, también de las vías, que a través de las vías principales uno puede acceder, y una cosa que también es bien interesante tiene que ver la evaluación de las áreas verdes, no solamente como los espacios de gran importancia dentro de Santiago, sino que como uno de los elementos que más le genera orgullo. De hecho, señalan en muchos casos al Parque Metropolitano como el lugar que más le genera orgullo dentro de la ciudad. Ya, pero tú dices, está orgulloso la gente de algunas áreas verdes como el Cerro San Cristóbal, como se conoce normalmente, ¿cierto?, el Parque Metropolitano, pero al mismo tiempo una de las razones para decir que su calidad de vida ha empeorado es la falta de áreas verdes.
Así es, así es. Pero ¿Cómo se entiende? ¿No es una contradicción eso? ¿O es que la gente valora este la pulmón valoración, verde, pero en su exactamente. propio barrio no ve áreas verdes? Así es exactamente como tú dices, y hay una valoración de justamente los espacios públicos. Puede tener distintas razones. Yo creo que también probablemente la pandemia se produjo como un resignificado de estos espacios verdes, de lugares de tranquilidad, de conectarse con la naturaleza, de estar con la familia. De hecho, mucho tiempo, mientras no se hacían actividades al interior de los recintos, eran los parques, los lugares que uno podía salir con la familia. Entonces, ahí, en ese sentido, la encuesta de confianza también muestra una revalorización de estos espacios, a pesar, como tú bien dices, Connie, de la falta de áreas verdes que tenemos en la capital. ¿Qué es lo más grave o el problema más grande que la gente percibe, los santiaguinos perciben de su propia ciudad, del Gran Santiago? ¿Es la seguridad? Sí, sin duda la seguridad... O la falta de seguridad, claro, digámoslo así. Claro, exactamente. Sin duda ese es el elemento más crítico y probablemente es lo que más hoy día mueve la aguja en términos de por qué muchas de estas personas están dispuestas a salir. Esto no es solamente una sensación del temor que vivimos en la ciudad, sino que también es algo que la gente lo está viendo en los espacios públicos que son tomados por bandas, espacios públicos que en el fondo acorralan a la familia, que se vuelcan al interior y por lo tanto son lugares donde la vida urbana se ha deteriorado muchísimo. Y ahí, bueno, ¿qué se puede hacer? Sí, o sea, claro, porque la gracia de estos estudios es iluminar de alguna manera posibles soluciones para tratar de que cambie este panorama, ¿cierto? Exactamente. De hecho, si uno mira los mapas, digamos, de calor, por así decirlo, donde los lugares se perciben con mayor inseguridad, por ejemplo, está el centro de Santiago y está todo el eje Alameda, que justamente coincide con el proyecto que se anunció hace poco, que se retoma. Ahora sí que sí, esperemos, ¿no es cierto?, de este eje Alameda, que justamente interviene y recupera todo el eje, digamos, principal de la capital, cruzando las comunas, justamente las comunas que hoy día se perciben con mayor deterioro. O sea, ahí tienes un buen ejemplo de un proyecto que está haciendo, esperamos que haga inversiones para poder recuperar esos espacios. Porque hay una relación, me imagino, directa, no sé si se mide eso en este estudio, pero hay una relación directa entre la sensación de inseguridad y la recuperación de los espacios públicos, ¿no? Así es. El recuperar espacios públicos y aumentar la seguridad no solamente tiene que ver con más carabineros, más comisaría, el espacio público es fundamental. No hay nada más seguro que un espacio que pueda ser vigilado por más personas y por lo mismo el proyecto Alameda, a nosotros nos tocó como Corporación Ciudades participar en la mesa de trabajo y uno de los elementos fundamentales... ¿De cuando comenzó el proyecto? Claro, el año 2019 se produjo una controversia, distintas miradas de cómo debiese ser el proyecto. Había un proyecto que consideraba un eje de transporte central que luego se decide cambiar por un eje de una ciclovía, ¿no es cierto? Y ya los buses que pasaban al centro pasan a los lados y una serie de otras cosas. Y también un elemento que era muy importante era el tema de los paraderos. O sea, ¿cómo hacemos que esto sea un paseo fluido, donde uno pueda caminar y no existan puntos ciegos? Bueno, ahí el espacio público es fundamental, el repintado de las fachadas, la limpieza, porque, por ejemplo, en el caso de los rayados, algo súper importante, un muro que está rayado es un muro que parece que está descuidado y si está descuidado, luego se empieza un círculo que es vicioso y que terminamos, en el fondo, transformándolo en un lugar inseguro que puede ser tomado por las bandas y lo que queremos al revés, este ciclo virtuoso donde la gente vea que está limpio, vea que está seguro, vea que la gente pasa y por lo tanto volvamos a activarlo. ¿Cuáles son las comunas donde la gente tiene la sensación de mayor inseguridad? En este caso, a ver, voy a ponerlo en el lado positivo, porque no hemos hecho una desglose por comuna, ¿ya? Entonces, pero lo que uno ve es que esto está muy vinculado a las zonas de degradación. O sea, las zonas degradadas son justamente, como hablábamos, la zona centro, ¿no es cierto? Todo el eje Alameda, las comunas, sobre todo en el caso de Santiago Centro, también parte Independencia, Recoleta, fuertemente marcadas con una sensación de inseguridad. Todo lo contrario en comunas como Las Condes, por ejemplo, Providencia, que ciertamente son lugares donde la gente se percibe mucho más segura. Pese a que cuando uno analiza o cuando ve los delitos tipo encerronas, ese tipo de delitos, se repiten y se concentran muchísimo en el sector oriente. Así es. Bueno, como todas estas encuestas de confianza, tiene que ver mucho de percepción, en el fondo, de percepciones, qué es lo que yo siento. Y volvemos al tema de los espacios públicos. Probablemente también, bueno, con mayores recursos, con mayor, en el fondo, posibilidad de generar gestión,
justamente las comunas con más recursos son las que también pueden destinar más recursos para tener mejores espacios públicos, mantenerlos más limpios, no así aquellas comunas que en fondo hoy día tienen sus espacios más degradados y que cuesta más. Por lo tanto, la percepción de seguridad ciertamente que va a ser distinta. Ya, si la primera causa de sensación de mala calidad de vida o de empeoramiento es la inseguridad, ¿qué otro elemento, qué otro factor pesa a la hora de que la gente sienta que ha empeorado la calidad de vida en el Gran Santiago, sí, además de la seguridad? Sí, Connie, hay un factor que es súper importante y que no solamente se refleja aquí en Santiago, sino que es la falta de servicios. O sea, hoy día tenemos muchas personas en Chile que no tienen acceso a áreas verdes cerca, a un banco cerca, que son personas que cuando necesitan algo tienen que moverse una larga distancia. Entonces, eso también es algo que de alguna forma ha sido como que sentimos que esta encuesta castiga, y las personas castigaron en el sentido de que ven que no hay una provisión de servicio en todos los lugares. De hecho, si uno analiza las encuestas de calidad... Hay una cierta desigualdad, siempre sabemos, es una ciudad sumamente desigual, pero hay una desigualdad marcada en la provisión de servicios. Así es, o sea, si uno analiza, por ejemplo, los índices de calidad de vida que existen hoy día, uno puede ver que prácticamente el 50% de la población nacional, y que es un reflejo bastante similar a lo que ocurre en Santiago, son personas que por la falta de servicio están en lugares que son de calidad de vida baja o media baja. O sea, son personas que efectivamente tienen carencias significativas de servicio. Uno de esos es el tema de las áreas verdes. Hoy día tenemos, según las estadísticas, cerca de 5 o 6 metros cuadrados de área verde por habitante, cuando en realidad debiésemos llegar a 10, y además que esos 10 estén cercanos, no sacamos nada con tan lejano. Luego, bueno, comisarías, en fin, un largo etcétera de servicio que es fundamental que se pueda trabajar e instalar, ojalá, equipamiento con multiservicios que sea capaz de poder llevarlo justamente donde más se necesita. Bueno, ahí vienen estoy pensando en las propuestas que han habido como de hacer una ciudad de 15 minutos. 15 minutos, que en el fondo uno esté a 15 minutos del banco, del consultorio, del colegio, de la escuela de los niños. Y de eso estamos lejísimos todavía. Eso estamos lejísimos. De hecho, los primeros estudios que han salido, o sea, hablan que es prácticamente imposible, poco menos que en Chile, en Santiago, poderlo replicar. Yo soy más optimista. Creo que si pensamos en intervenciones más de multiservicio, algo similar, por ejemplo, a lo que hizo Medellín. ¿Qué hizo Medellín? Hace harto tiempo atrás, uno ya se recuerda poco, pero era como la ciudad símbolo del crimen, la ciudad símbolo de la inseguridad, y ellos comenzaron un plan súper importante de recuperación de espacios públicos, pero no de cualquier forma, sino que con servicios, o sea, espacios públicos que fueran activos, que hubiera para poder comprar, hacer actividades familiares, y ellos desarrollaron estos centros urbanos que se llaman UBA. Entonces, ese tipo de estrategias son súper interesantes porque muchas veces decimos, bueno, falta áreas verdes, hagamos una plaza, o falta un banco, hagamos un banco. La idea sería ver, bueno, cómo podemos hacer espacios donde todo eso se encuentra, que sea una plaza, que al mismo tiempo esté el banco, que al mismo tiempo estén los servicios públicos. Ese es el tipo de intervención que necesitamos en Chile. ¿Cómo se evalúa el transporte público en la encuesta? Sí, sorpresivamente bastante mejor de lo que uno pensaría, probablemente muy impulsado porque la gente piensa que es muy buena la forma de circular a través de las avenidas y calles, pero un poquito más bajo ciertamente está el transporte público, ¿ah? Entonces, no tan mal evaluado el transporte en general, pero ciertamente que el transporte público más mal evaluado, y que también con un sentimiento preponderante de la gente que siente que se debe promover más el transporte público. Y hablando de la parte positiva, de la parte optimista, ¿qué es lo mejor que tiene nuestro Gran Santiago de acuerdo a los encuestados? Sí, bueno, lo que conversamos antes, Connie, hay una valoración muy importante. La palabra parques, la palabra áreas verdes son por lejos las dos palabras que se repiten más dentro de la encuesta, y por lo tanto... Las pocas que hay. Exactamente, los aspectos más positivos. O las que hay, pero mal distribuidas, la gente las aprecia mucho. Sí, y lo mismo también, podemos discutir que falta mucho por hacerse, pero la iluminación en las calles está bastante bien ponderada. Lo que conversábamos también antes, el tema de la basura, la recolección de la basura dentro de la ciudad está muy bien ponderada, tal como conversábamos al principio. Ojalá que podamos transitar ahora, no solamente hacer una buena recolección de la basura, sino que
potenciar el reciclaje. Esos son los aspectos que hoy día de alguna forma se están premiando en esta encuesta. Y cuando analizamos, cuando digamos desde Corporación Ciudades, ustedes analizan los proyectos que hay en carpeta o que están discutiéndose para mejorar esta ciudad, ¿cuáles te parecen que son fundamentales para tratar de resolver este problema? Partíamos hablando del eje Alameda, puede ser, por ahí podemos partir, ¿o no? Exactamente, bueno, ese, claro. ¿Te parece que ese proyecto está bien que se rescate y es uno de los proyectos fundamentales para mejorar la ciudad? Sí, no, tal cual, porque justamente un proyecto, como conversábamos antes, que se sitúa en las zonas de mayor degradación y mayor percepción de degradación. También es interesante, aprovechando el tema de los parques y las áreas verdes, hay un proyecto hoy día de transformar los cerros de Renca en un nuevo parque metropolitano. Hay también el mismo proyecto, ¿no es cierto?, en Renca, un proyecto que se busca ampliar también la superficie que administra el Parque Metropolitano de Santiago. Hay proyectos también, por ejemplo, el mismo parque que se está desarrollando que se llama Mapocho Río. Son parques de envergadura que van a significar grandes avances en materia de áreas verdes. Y también el tema de los servicios, o sea, cómo nosotros entendemos que la recuperación de las ciudades también tiene que ver con una recuperación de los servicios, cómo incentivamos la economía. Hay ejemplos muy interesantes de cómo volver la vida a la ciudad. Esto no es solamente temas de infraestructura, sino que también de gestión, de ordenanza, de generar ciertos incentivos comerciales, de manera tal que nuestra ciudad vuelva a tener vida. Sobre todo nuestro centro, que al menos yo y probablemente muchas personas aspiramos que sea un lugar de orgullo, no un lugar que nos avergoncemos del estado que hoy día está. Y en ese sentido, ¿qué te parece el proyecto o cómo se ha, no voy a decir remodelado porque no es una remodelación, no da para eso, pero este ayornamiento de la Plaza Italia, Plaza Dignidad que hizo la Municipalidad de Providencia? Sí, a ver, creo que es como del punto de vista como del signo, el poder comenzar a recuperar nuestro espacio nos parece importante. Bueno, el proyecto del eje Alameda va a reacondicionar ese espacio, así que eso probablemente va a ser la última vez que lo vamos a ver tal cual, porque esa rotonda probablemente tal ya no va a existir. Después lo que se va a hacer es que van a ser los parques que se van a interconectar y va a ser una gran explanada. Está por verse el diseño final. Pero sí, yo creo que es simbólico, es importante, marca un cierto precedente de que tenemos que volver la mirada sobre los espacios públicos, son los lugares de encuentro y ojalá sean un lugar de orgullo para todos nosotros los santiaguinos. La gente encuestada, digamos, los santiaguinos, podemos decir así, tú decías, hay un 40% que sí está disponible para cambiarse de ciudad. Hay un 60% que pese a encontrar que la calidad de la vida ha empeorado, no está dispuesta a moverse. Sí. Los que están dispuestos a moverse, están dispuestos, ¿saben a dónde? ¿Tienen una decisión tomada? ¿O es una idea como de, pucha, yo si me ofrecieran algo mejor en términos de calidad de vida o mejor en términos económicos, me voy? Sí, mira, es difícil llegar a esa precisión de eso, porque es muy buena la pregunta. Y yo me quedo con un dato que es preocupante. O sea, al final lo que nos pasa es que también piensa tú que es un 40% de las personas que básicamente no quiere vivir donde está viviendo. Sí. Entonces, eso es muy delicado porque en el fondo significa que hay gente que probablemente físicamente sigue viviendo ahí, pero mentalmente está pensando cómo irse a otro lado y por lo tanto construir. O qué terrible es mi vida, espacio. Digamos. Exactamente. Entonces, imagínate tú lo difícil que es implementar políticas públicas cuando un porcentaje importante de la población quiere dejar de seguir viviendo. Si queremos mejorar una plaza, si queremos interactuar con la familia para hacer cualquier tipo de proyecto, el sentimiento de pertenencia, el sentimiento de arraigo, el sentimiento de decir estoy feliz con el lugar y quiero seguir aportando acá es algo muy importante. Así que yo espero que el proyecto de Alameda Providencia u otros proyectos de recuperación que se han anunciado, ojalá puedan revertir eso y podamos justamente generar mucha más apropiación, mucho más orgullo y muchas ganas de seguir viviendo donde vivimos. A la hora de entrar como en las percepciones específicas sobre la ciudad, ¿cómo da la impresión, digamos, que una de las cosas que se valora es, por ejemplo, la educación? ¿Cierto? O sea, ahí hay una razón para quedarse o para valorar al Gran Santiago, ¿no? Así es, la educación. Las oportunidades de educación. Tal cual, bueno, y nosotros también volviendo al tema del acceso a los servicios, todos quienes somos padres sabemos lo importante que ojalá los colegios estén cerca, que la red de apoyo también en general de servicios, no solamente la educación, sino que también los servicios como los hospitales que cerca de los lugares donde vivimos. Entonces, sí, hay también una relevancia muy importante que ocupa la educación, es lo que conversamos, en el acceso a los servicios dentro de la ciudad, que también, digámoslo, también es algo que hoy día es muy
desigual. Estaba buscando, preguntan por el tema de la salud también, de los accesos a servicios de salud. Sí, es parte del... O sea, pero volviendo Igual al tema que más como el claro. servicio, más como en este caso una mirada más como desde la infraestructura misma que de un análisis de si el servicio de salud es bueno o malo. ¿Cuánto pesa la contaminación en la percepción de un empeoramiento de la calidad de vida? Y te lo pregunto porque a uno le da la sensación que hace 10 años la contaminación, estoy hablando de la contaminación atmosférica, del smog, era un temazo en Santiago en general, para todos los que vivimos en esta ciudad, ¿cierto? Sí. Y da la impresión que hoy día ya no lo es tanto. Sí, yo creo que es un muy buen punto, Connie. Yo creo que en ese sentido es algo destacable. En el fondo ha dejado de ser tema, probablemente esta encuesta... Porque estamos sí se mejor, aplica. no porque la gente ya asumió que, bueno, que tiene que ser contaminada la ciudad. Así es. Y las cifras nos han mostrado que efectivamente ha sido así. De hecho, nosotros como Corporación Ciudad, por ejemplo, estamos trabajando en Coyhaique. Coyhaique en algunos momentos, hace un par de años atrás, era la ciudad más contaminada del mundo en ciertos momentos. Y también, a pesar de todas las dificultades, han ido mejorando, han ido avanzando. En el caso de Santiago, claro, es una ciudad que, no tengo las cifras acá, pero tenía, si tú no recuerdas, varios episodios críticos, en el fondo que prácticamente no se podía hacer actividad física muchos días al año. Hoy día no, hoy día casi es algo como totalmente, como muy especial cuando ocurren ese tipo de eventos y esperamos que ojalá se siga avanzando en esa línea. ¿Hay una percepción o alguna evaluación acerca de la población migrante en nuestro Gran Santiago? Mira, porque hay barrios que hoy día efectivamente se han convertido en barrios de migrantes, de gente que ha llegado y que han cambiado muchísimo en la fisonomía, todo, la cultura, lo que pasa en los barrios, la dinámica de esos barrios. Sí, mira, por un lado, Connie, la encuesta de confianza te muestra que hay como una cierta visión de que hoy día se están generando conflictos entre personas, digamos, que vienen de distintos países. Pero por otro lado, y vuelvo a los temas positivos que tú me pedías también recalcar, hay casi prácticamente el 98% de las personas cree algo que es una tremenda oportunidad, o sea, de que debemos avanzar en una ciudad que sea mucho más integradora y que hay una tremenda oportunidad justamente de no hacer esa diferenciación y evitar los conflictos. O sea, por un lado la encuesta te muestra es que la gente evidencia el conflicto que se está generando, pero por otro lado siente que la ciudad justamente debiese apuntar a ser un lugar mucho más integrado de cohesión social. Decíamos en un comienzo que uno de los puntos importantes de este tipo de estudio es iluminar, ¿cierto?, las posibles políticas públicas que hay que tomar, iluminar posibles soluciones. Si estuviera en tus manos, a partir de este estudio, ¿qué es lo más urgente? ¿Qué es lo que tú decías? Hay que partir por acá para mejorar la sensación de calidad de vida que hay por parte de los santiaguinos. Sí, bueno, nosotros, en el caso mío, lo he dicho muchas veces, sin duda que algo que no podemos esquivar es el tema de la seguridad y tal como hablábamos, el tema de la seguridad no es solamente más carabineros o más infraestructura de seguridad, sino que justamente recuperar las ciudades. Al menos los anuncios que se han hecho nos han demostrado que vamos en la línea correcta. Esto hay que apoyarlo, como comentábamos antes, con activación, con también vinculación público-privado. O sea, aquí necesitamos a todo, porque podemos gastarnos muchos recursos en limpiar las fachadas, en poner bonitos árboles, pero si la gente no percibe que los espacios son seguros, lamentablemente todos estos intentos de recuperar nuestra ciudad, que vuelvan a tener el vía, puede verse truncado si no damos no solamente mayor seguridad, sino que también aumentamos la sensación de seguridad. ¿Y quién debiera liderar digamos, esta ofensiva de políticas públicas? Estoy pensando, aunque sea una alianza público-privada, pero ¿quién es la autoridad? Porque uno de los problemas que se ha discutido muchas veces de nuestra ciudad, que es una ciudad enorme, pero que tiene muchos jefes diferentes, porque cada alcalde de alguna manera tiene su propia parcela, los planos reguladores también van cambiando dependiendo de la comuna. Y los problemas en general son parecidos, son parecidos entre sectores. El sector oriente tiene un problema parecido al del sector poniente. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Es de la delegada presidencial? ¿Es el intendente, bueno, ya no es intendente, gobernador de la región metropolitana? ¿Quién debiera liderar este esfuerzo? Sí, mira, yo creo que se ha discutido harto. De hecho, muy buena tu pregunta, porque justamente hace poco el mismo gobernador regional, junto con otros gobernadores, fustigaron la propuesta del gobierno
que se buscaba entregarle más atribuciones a los gobiernos regionales Sí. en materia de seguridad. Entonces, contestando tu pregunta, aquí el rol que podría jugar, que lamentablemente hoy día no tiene las atribuciones, para eso es justamente el gobierno regional. Sobre todo este tipo de temas que requieren coordinación y requieren una visión integral. No ¿No solamente tiene las la visión atribuciones más- el gobernador regional? Hoy día no las tiene y es justamente lo que se discute hoy día. De hecho, hace unas semanas atrás se planteó que si bien las palabras del gobernador decía que si bien habían algunos puntos que se aceptaban y que nos parecía positivo, creían que era necesario mucho más y estaban a la espera de una segunda propuesta desde el Ministerio del Interior. Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades, muchas gracias por estar con nosotros analizando este estudio aquí en Noticias 24. Muy buenas tardes. Encantado.